enfocándonos en dos aspectos. Número uno, sus factores de virulencia y número dos, sus mecanismos de patogenicidad. Eh, Habíamos definido en clases anteriores el concepto de factor de virulencia y habíamos dicho que se trataba de productos microbianos o partes de la estructura microbiana que contribuían a la producción de daño en el tejido. Eso era un factor de virulencia. Se entendía entonces que mientras más factores de virulencia tenga un microbio, mucho más patógeno se vuelve. Y los mecanismos de patogenicidad, que no eran otra cosa que las estrategias utilizadas por el microbio para poder ejercer justamente esa capacidad de producir enfermedad, de producir daño en los tejidos. Les voy a presentar a continuación algunos de esos mecanismos, señalando justamente cuál es el mecanismo y cuál es el factor de virulencia de forma general, cosa que cuando ustedes pasen a exponer los microbios en particular podrán identificar cuál es el factor de virulencia y cuál es el mecanismo. La mayoría de mecanismos se repiten en las bacterias, es cuestión de identificar cómo se van comportando. Hay mecanismos que son obligatorios para todas las infecciones y hay mecanismos que son opcionales, que la bacteria puede o no tener. Entonces, eso vamos a identificarlo también ahora. Entonces, vamos a empezar con los mecanismos de patogenicidad bacteriana. Las bacterias, como células procariotas y una estructura bastante sencilla, pueden encontrarse en cualquier lugar. De hecho, interactúan con nosotros de diferentes maneras, a través del suelo, a través del agua, a través del aire, a través de las plantas, a través de la comida inclusive, o de nuestro contacto con otros humanos. Recordemos a la microbiota como parte integrante de nuestro intestino, por ejemplo, o de algunos tejidos sanos. Entonces encontramos a la bacteria en diferentes tipos de medios, pero dado que estos microbios, estas bacterias, establecen relaciones con nosotros con la finalidad de encontrar un espacio donde desarrollarse y comida para poder cumplir con sus procesos metabólicos, se desarrollan estos tres tipos de simbiosis que también los vimos en la primera clase. El comensalismo y el mutualismo, que no expresaban daño ni perjuicio para el hospedero, para nosotros, pero sí beneficio para el microbio. Y el parasitismo, ¿no? Donde es que vamos a explayarnos ahora un poco más, porque esta relación simbiótica de parasitismo es la que favorece justamente el desarrollo de los mecanismos de patogenicidad y de los factores de virulencia. Ahora, ¿esa relación parasítica produce daño? Evidentemente sí, y lo puede producir en cualquier órgano y sistema. Por ejemplo, esta imagen que vemos aquí en la parte superior izquierda de su pantalla corresponde a una infección bacteriana bastante grave, severa, llamada fasciitis necrotizante. Fasciitis porque se ve afectada la fascia. Y necrotizante porque pues, causa necrosis de tejido. Ustedes están observando el hemiabdomen inferior de una persona que no tiene piel. La piel ha desaparecido. Lo que ha sucedido con esa piel es que ha sido destruida por acción de bacterias. Son bacterias de las famosas bacterias comedoras de carne. Ahí encontramos, por ejemplo, al Streptococcus piógenes, del cual vamos a hablar en un ratito. Los compañeros nos van a exponer el Streptococcus piógenes, que posee como factores de virulencia para causar semejante destrucción en el tejido. Lo mismo sucede con las infecciones pulmonares, las neumonías, las bronquitis, que son causadas por bacterias, se dan a partir de la transmisión de un agente infeccioso bacteriano que termina produciendo pues, afectación en el tejido por diferentes mecanismos. Lo mismo sucede de manera análoga con las infecciones digestivas, sobre todo las diarreas bacterianas son frecuentes, sobre todo en los niños, y las infecciones urinarias, que también son frecuentes, sobre todo en las mujeres. Esa infección urinaria tiene un origen casi exclusivo de bacterias y además tiene cierta predilección por ese tipo de epitelio, porque como veremos
con quien nos hable de la Escherichia coli uropatógena, hay ciertos receptores que el tejido posee y que la bacteria aprovecha para unirse. Pues ejercida por el microbio con capacidad de comportarse como un patógeno, logra producir daño a cualquier nivel. Las bacterias pueden producir daño en diferentes tipos de tejidos, a excepción del pelo y de las uñas, pero después todo el cuerpo es susceptible de sufrir deterioro o daño por estas infecciones bacterianas. ¿Y de qué dependerá que una bacteria se comporte como patógena o no lo haga? Depende, sí, en gran forma o de gran manera de su propia patogenicidad, su patogenicidad intrínseca, o sea, su propia capacidad de producir enfermedad. Pero también depende de el sistema inmunitario del hospedero. Nuestro sistema inmunitario, como acabamos de revisar, se convierte en un elemento de defensa formidable frente a una gran variedad de microbios. Pero eso funciona así cuando nuestro sistema inmunitario se encuentra en óptimas condiciones. O sea, cuando nuestra respuesta se ejerce. Pero depende también de muchos factores adicionales, como por ejemplo la edad. Los extremos de la vida siempre han sido un problema para el sistema inmunitario. En el caso de los muy chiquitos, la inmadurez del sistema inmunitario, y en el caso de los muy ancianitos, la inmunosenescencia, o sea, el envejecimiento del sistema inmune también afecta en su capacidad de respuesta. A esto se suma la predilección o podríamos llamar facilidad con la cual el microbio puede abordar al hospedero a partir de algunos elementos genéticos. Por ejemplo, aquellas personas que poseen en su epitelio gástrico un tipo de receptor derivado del ácido ciálico tienen mayor probabilidad de hacer infecciones por Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori tiene un receptor para ese residuo de ácido ciálico y se asocia mucho con los grupos sanguíneos A y con la etnia asiática, ¿no? Y que tienen justamente esa predisposición genética a expresar ese tipo de receptores, ¿no? Es una de los ejemplos que podríamos mencionar en relación a la parte genética del hospedero. Depende también de la microbiota. Su compañera que me antecedió acaba de mencionar que la microbiota es un elemento de defensa, algo que también ya habíamos revisado en clases previas. Dependerá también de alguna otra infección que el paciente esté padeciendo. Por ejemplo, en las infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana, el paciente tiene inmunodepresión asociada. Entonces sus defensas disminuyen y el microbio puede atacar. Dependerá también de cuán resistente es ese microbio frente a la acción de los antimicrobianos. Entonces, hay varios factores sobre los cuales descansa la patogenicidad bacteriana. Y el ciclo mediante el cual esta patogenicidad se desarrolla comienza con la exposición a la bacteria. La vemos aquí. Nos exponemos a la bacteria en diferentes medios o a través de la comida. La bacteria patógena nos coloniza, se instaura en nuestro tejido, empieza a reproducirse y el sistema inmunitario va a tratar de eliminarla, pero esta bacteria lo que va a hacer es evadir esa respuesta inflamatoria, desencadenándose posteriormente ya pues la infección como tal. Como pueden apreciar en este gráfico, nuevamente repito, no es lo mismo infección que enfermedad. Hablamos de infección o proceso infeccioso cuando no hay síntomas, o sea, eso corresponde a la parte asintomática, ¿no? Esa es la infección. Y la enfermedad infecciosa ya comienza con la fase sintomática, donde ya ha habido daño en los diferentes tipos de tejidos y eso condiciona pues la sintomatología asociada. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de una infección bacteriana? ¿En qué puede terminar? Bueno, los desenlaces son conocidos. Primer desenlace, que es el más favorable a nosotros, eliminamos a la bacteria.
por cualquiera de los mecanismos mencionados, fagocitosis, complemento, anticuerpos, células, etcétera, eliminamos a la bacteria, ganamos nosotros. Pero puede ser que algunas bacterias no terminen de destruirse dentro de las células que hacen fagocitosis, por ejemplo, el neutrófilo y el macrófago. Entonces la bacteria sobrevive de manera parcial, al menos dentro de la organela llamada fagolisosoma. O, peor aún, hay una supervivencia total de la bacteria porque es capaz de escaparse del sistema fagocítico, ¿no? Del fagosoma, del fagolisosoma, y migrar hacia el citosol, donde difícilmente será detectado. Entonces, esa es otra de las consecuencias que tiene estas infecciones bacterianas, ¿no? Para tener en cuenta. Algo que es importante en la mecánica de la patogenicidad bacteriana es la transferencia genética. Cuando hablamos de transferencia genética, nos estamos refiriendo pues a compartir ciertos rasgos del genoma que al ser codificado, lo que hacen es expresar una molécula o una estructura compleja de resistencia. Eso es así. Las bacterias no solamente pueden transferir información genética de manera vertical, o sea, de padres a hijos, sino que también lo pueden hacer de forma horizontal, o sea, a otras bacterias que no necesariamente pueden ser de la misma especie, lo que lo hace más peligroso todavía. Entonces, durante esos mecanismos de transferencia horizontal, la bacteria le transfiere a otra célula segmentos de genoma y segmentos de genoma que codifican particularmente ventajas evolutivas para el microbio. Por ejemplo, la resistencia a los antibióticos viene codificada en el genoma y se puede transmitir, ¿no? De una especie a otra o de un género a otro. Así que dentro de estos mecanismos de transferencia genética horizontal podríamos mencionar, no está en las diapositivas, pero podríamos mencionar también a las mutaciones. Las mutaciones, los errores en la división del ácido nucleico son parte de estos mecanismos de transferencia genética, en este caso vertical y horizontal, pero son los mecanismos horizontales los que más nos preocupan por la trascendencia que tiene en la práctica clínica. Y hablamos de tres fundamentalmente: la transformación, la transducción y la conjugación. La transformación es el mecanismo de transferencia genética horizontal donde la célula bacteriana captura ADN procedente de un microbio muerto. Entonces, cuando el microbio muere, digamos una bacteria muere, lo que sucede es que se desorganiza la pared celular, el citoplasma, ¿no? Se cae, sale al exterior, se derrama, se pierde, y las secuencias genómicas del cromosoma, del nucleoide bacteriano, también se fragmentan. Y entonces es lo que vemos en esta imagen, ¿no? Una bacteria va a capturar ese segmento genómico, lo vemos aquí en rojito, y lo va a internalizar y lo va a incorporar a su propio genoma. Entonces va a adquirir esas características procedentes de ese segmento cromosómico o plasmídico. Entonces la transformación consiste en eso justamente, que la célula sea capaz de capturar, de internalizar un segmento de ácido nucleico, algo que no es fácil, ¿eh? El ácido nucleico es una molécula bastante compleja y que no atraviesa normalmente membranas celulares. Entonces, para poder atravesar la membrana celular de la bacteria que hace transformación tiene que desarrollar una capacidad. La capacidad se llama competencia. O sea, la bacteria que quiera hacer transformación tiene que ser competente o encontrarse en estado de competencia. ¿Y qué significa estar en estado de competencia? Significa invertir la polaridad de la membrana. Al invertir la polaridad de la membrana celular,
se facilita el ingreso de partículas complejas, como el caso del ácido del segmento génico extracromosómico, del plásmido, ¿no? Ese es más fácil. El segundo mecanismo es la transducción. La transducción implica el contacto con un virus, que lo vemos aquí en el dibujito, este es en el centro, esto que parece una arañita, es la imagen dibujada de un virus bacteriófago, es decir, un virus dedicado, especializado en infectar bacterias, y que esta célula es infectada por un virus. Entonces el virus inyecta su genoma, el genoma toma posesión de todo el aparato celular y es lo que va a suceder es que al momento de ocurrir la replicación viral, estos segmentos van a quedar sueltos y al momento en que la célula se divida, ese segmento va a pasar a la célula hija, ¿no? Intermediando en ello los virus bacteriófagos, porque el virus lo que hace es infectar, luego se llena el tanque con oxígeno, perdón, se llena el tanque con la cápside, perdón, del bacteriófago, es ocupada por un segmento cromosómico. Ya, veamos esta imagen para que se entienda mejor aquí. La célula bacteriana es infectada por un virus bacteriófago. El virus ingresa a su genoma y la célula bacteriana comienza a fabricar viriones. Esa célula que comienza a fabricar viriones permite la salida de esos viriones y esos viriones van a infectar a otra célula nuevamente, estableciéndose una especie de ciclo, ¿no? con esa mecánica de infección. Ahora, al momento de infectar el virus, lo que puede estar transmitiendo tranquilamente es el segmento génico, pues que codifique, por ejemplo, resistencia a los antibióticos. Entonces, una bacteria receptora que no era resistente a los antibióticos, al adquirir esta característica, sí va a desarrollar resistencia. Y la tercera, que es la conjugación. La conjugación es un mecanismo de transferencia genética por contacto. Como ustedes pueden ver aquí, estas dos células tienen un contacto físico. Hay un contacto físico que garantiza además que se respete los tiempos para que se ejerza esa conjugación. ¿En qué consiste entonces la conjugación? Una célula donadora le va a transferir este segmento extracromosómico llamado plásmido a una célula receptora, teniendo en cuenta que la célula receptora recién va a adquirir esta característica. Entonces, suponiendo que ese plásmido codifique enzimas de resistencia a los antibióticos o de repente de alguna capacidad adicional, la bacteria donadora, se le llama así, va a transferirle la información genética a la célula receptora, con la finalidad que esta célula receptora pueda ejercer la acción, ¿no? Entonces, esos tres mecanismos son importantes para entender cómo es que funciona la transferencia genética entre bacterias. Repito, la transformación, que no es otra cosa que la captura de ADN exógeno procedente de otro microbio. La transducción, que consiste en la transferencia de material genético a través de un virus bacteriófago utilizado como vehículo. Y la tercera, que es la conjugación, que implica una transferencia genética, pero utilizando una estructura de contacto llamado pili conjugativo o pili sexual, también se le dice a esta partecita de aquí donde está la flecha negra. Se le llama así pili de transferencia, pelo conjugativo, pelo sexual. Esos tres son los mecanismos más utilizados por las bacterias hasta nuestros días. Bien, vamos a pasar ahora a revisar lo que corresponde a los mecanismos de patogenicidad y a los factores de virulencia como parte de una información general. Y luego
empezaremos a ver los mecanismos que se desarrollan durante la fase temprana, que viene a ser la fase de infección, y culminaremos revisando algunos de los mecanismos de la fase tardía, aquellos que corresponden a la enfermedad infecciosa. Empezamos entonces con el desarrollo de lo que es el mecanismo de patogenicidad y el factor de virulencia. Algo que ya habíamos adelantado en clases previas, ya habíamos visto, ya había conversado yo con ustedes acerca justamente de lo que es un factor de virulencia y un mecanismo de patogenicidad. Sin embargo, lo volvemos a repetir ahora, ¿no? ¿Qué es un factor de virulencia? Es una estructura microbiana o un producto microbiano que mejora la capacidad patogénica de esa bacteria. Entonces, aquí, en este dibujo, ustedes están observando varios factores de virulencia. ¿Como cuáles? Como la cápsula, es un factor de virulencia y forma parte de la estructura bacteriana. Las adhesinas son factores de virulencia y forman parte de las adhesinas de las estructuras bacterianas. Lo mismo sucede con el flagelo, lo mismo sucede con los pili, lo mismo sucede con los sistemas de secreción. Son estructuras microbianas que se consideran factores de virulencia. Y también están las exotoxinas. Las toxinas son elementos o productos bacterianos que al ser liberados al exterior consumen cierta cantidad de recursos por parte de la célula. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un factor de virulencia y un mecanismo de patogenicidad? Bueno, el factor de virulencia es la estructura o el producto microbiano. Y el mecanismo de patogenicidad, la forma en la cual ese factor de virulencia, ese producto microbiano es utilizado. Por eso les hablaba de que el factor de virulencia viene a ser el arma del microbio y el mecanismo de patogenicidad viene a ser la forma en la cual se utiliza esa arma, ¿no? Ahora, si ustedes observan el dibujo nuevamente, van a ver que, por ejemplo, debajo de la palabra cápsula hay otras dos frases. Pues bien, cápsula viene a ser el factor de virulencia y los mecanismos de patogenicidad vienen a ser los dos que están en la parte inferior, o sea, evasión inmunitaria. La evasión inmunitaria es un mecanismo de patogenicidad y el mecanismo de adhesión o adherencia, que es importantísimo en las infecciones microbianas. Entonces, ese es el concepto de mecanismo de patogenicidad y de factor de virulencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí para ya entrar de lleno en lo que es el desarrollo de los factores? ¿Queda claro qué cosa es un factor de virulencia? ¿Queda claro qué es un mecanismo de patogenicidad? Correcto, ¿ok? Muchas gracias. Entonces, habiendo quedado claro ese concepto, vamos a pasar a lo siguiente. Lo que estoy mostrando en la pantalla es la estrategia general del microbio para poder invadirnos. ¿Cómo comienza? Cuando el microbio llega a nuestro ambiente, a nuestro hábitat. ¿Qué es lo primero que hace el microbio? Trata de agarrarse a nuestros tejidos, o sea, expresa moléculas de adhesión. Se agarra de nuestros tejidos y nos coloniza. Pero al colonizarnos, está despertando respuesta inmunitaria y mi respuesta inmune irá de frente a poder defendernos. Entonces, ¿qué hace el microbio? Nos va a evadir, pues va a evadir la respuesta inmunitaria. Hay tres maneras de escapar de la respuesta inmune y lo hacen las bacterias con mucha eficiencia. Uno, o te escondes y para esconderse, retrocedo una, utilizan justamente la cápsula los esconde, funciona como una capa de invisibilidad, o escapas corriendo, ¿no? Te escapas corriendo, como le sucede a algunas bacterias que caen al citosol, o simplemente enfrentas al sistema inmunitario. O sea, lo enfrentas y tratas de destruirlo. ¿Qué es lo que ocurre con las toxinas? Las toxinas son elementos de confrontación. La bacteria libera esas toxinas para hacerle frente a la respuesta inmunitaria.
Entonces, con esa información ya podemos ir avanzando. Entonces, el plan general del microbio nos invade, se adhiere a nuestro tejido, nos coloniza, nuestro sistema inmunitario intenta defendernos, pero el microbio evade esa respuesta y finalmente causa daño al tejido. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el microbio hace esto? ¿Por qué la bacteria realiza todo este conglomerado de acciones? Ya les dije en la segunda clase, por dos razones. O sea, quiere un lugar donde vivir y comida para poder crecer y poder reproducirse. No hay más que ese interés en este tipo de pacientes. Con respecto a los principales mecanismos que vamos a ver, este gráfico lo elaboré con la finalidad de poder separar aquellos mecanismos de patogenicidad que se producen, que ocurren al inicio, ¿no?, del contacto microbiano, y luego pues el mecanismo de enfermedad que es la consecuencia justamente de esa infección. El microbio, la bacteria particularmente, ya que estamos hablando de bacteria, tiene que acceder a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, a nuestras células, mediante lugares denominados puertas de entrada. ¿Cuáles son las puertas de entrada en nuestro cuerpo? Bueno, la piel y las mucosas, ¿no?, respiratoria, intestinal, geniturinaria, conjuntival, etc. Esos son los puntos de acceso. Pero ya sabemos que esas puertas de entrada o puntos de acceso están siendo vigilados por el malt. Hablamos del malt la semana anterior, hablamos de que el malt contenía, entre otras cosas, macrófagos residentes, mastocitos, células dendríticas, con la finalidad de vigilar esos lugares para evitar que el microbio ingrese. Pero todo microbio tiene una puerta de entrada, definitivamente, y desarrolla además mecanismos de patogenicidad específicos. Ahora, ¿cuáles son esos mecanismos? Yo los subdivido en dos partes. Aquellos mecanismos de la fase temprana se llaman mecanismos de adhesión, colonización, y que me señalan la forma en la cual el microbio está llegando a mi tejido y se está apoderando de él, ¿no? Se adhiere, coloniza y invade. Entonces, esos mecanismos de adhesión y de invasión corresponden a la parte de la infección. Pero ¿qué sucede cuando este microbio ya se ha establecido en nuestros tejidos y comienza una competencia por los nutrientes que se da? Entonces, ese es otro mecanismo. ¿Cómo es que el microbio va a poder capturar comida de donde no tiene? Lo mismo sucede con la siguiente que dice resistencia o competencia por nutrientes, seguido de resistencia y evasión de la inmunidad, y finalmente la liberación de productos bacterianos llamados toxinas. Esos tres últimos corresponden al espacio, al nivel de enfermedad infecciosa. Y finalmente el microbio, así como entró, va a salir. Entonces, una infección respiratoria pues saldrá a través del estornudo. Una infección digestiva, los microbios saldrán a partir de una puerta de entrada a ese nivel, pero finalmente tienen que salir. Entonces, el virus respiratorio saldrá con las secreciones respiratorias con la finalidad de infectar a otro hospedero, y así por el estilo. Entonces, hay una puerta de entrada, mecanismos que se van a desarrollar sobre todo de forma específica, y finalmente puertas de salida que garanticen que el microbio pueda seguir circulando, justamente. Veamos qué es lo que ocurre en la denominada fase temprana o fase de infección. La puerta de entrada nuestra está en relación con todas las superficies corporales expuestas. Eso incluye ciertos orígenes, ciertos accesos para poder ingresar a nuestro cuerpo. Les había mencionado también durante la segunda clase que el sistema inmunitario innato es bastante fuerte con respecto a la barrera de entrada que es la piel gruesa.
que fácilmente no va a verse superado por el microbio. Sin embargo, es una puerta de entrada. Y aquí empezamos ya la parte de descripción. El primer mecanismo de patogenicidad del cual vamos a hablar se denomina adherencia. Este mecanismo de adherencia es común encontrar adherencia en cientos de estructuras microbianas. Ustedes ven aquí dibujado, aprovechando el dibujo, una bacteria patógena y vean ustedes que tiene esta estructura verdecita que se une además con un... Entonces, dentro del mecanismo de patogenicidad de adherencia existen factores de virulencia. Esos factores de virulencia se denominan adhesinas. Y la adhesina es su factor de virulencia. Ahora, estas adhesinas tienen diferente naturaleza. Algunos son de naturaleza lipídica, otros son de naturaleza glicoproteica o sus combinaciones. Pero lo cierto es que esa adhesina está ubicada, miren ustedes el borde de la bacteria, esa adhesina está ubicada por fuera del microbio. Esa estructura va a terminar uniéndose a los receptores celulares fisiológicos, porque no es que nosotros fabriquemos receptores para las bacterias, ellas se adaptan a los receptores que ya tenemos. Entonces, dentro de ese concepto de adhesina, podemos mencionar a las lectinas, que son proteínas con afinidad por los azúcares, al glucocálix, que es una cubierta externa laxa de la membrana celular, las fimbrias o pili, que vienen a ser justamente estas estructuras que estamos observando en el lado derecho de color verdecito, o los flagelos, ¿no? Que son estructuras de movimiento. Hay algunas moléculas en particular que podemos considerar aquí, como por ejemplo las proteínas de la membrana externa, en el caso de las gram negativas, el ácido lipoteicoico o la proteína F o la proteína M, en este caso en las gram positivas. La proteína M es una proteína presente, por ejemplo, en el neumococo. Y dentro de los receptores celulares humanos, el más utilizado por su frecuencia es el receptor conocido como fibronectina. El microbio se une a mi fibronectina con la finalidad de establecerse en ese tejido. Estos ligandos o estas adhesinas que están pegadas al tejido, y de esa manera garantiza su adhesión, porque imagínense a una bacteria que produzca infección urinaria y que no se adhiera al urotelio. ¿Qué va a pasar con esa bacteria? En el momento de ir al baño a miccionar, la orina la va a arrastrar hacia el exterior porque no tiene dónde agarrarse. Entonces va a terminar eliminada. Esa es la importancia del mecanismo de adherencia, que como repito, es común en todos los microbios que vamos a ver en adelante. Ahora, esas adhesinas, esos factores de virulencia, llamada adhesina, puede en cierta manera expresarse cuando la bacteria lo necesita, que en realidad puede ser cualquier momento del día o de la noche, e inmediatamente podemos proceder a identificar esos factores de virulencia. Entonces, repito, la adherencia es un mecanismo de patogenicidad bacteriana. ¿Qué factor de virulencia usa? Las adhesinas, que funcionan como ligandos. Y también existe otra estructura que forma parte de estas adhesinas. Estoy hablando de la biopelícula. Entonces, estas adhesinas, ¿no?, se pueden dividir en fimbriales y afimbriales dependiendo de la orientación del mecanismo, ¿no? Por ejemplo, la cápsula vendría a ser también un elemento de fijación al microbio, ¿no?, un elemento de adherencia, y adherencia al tejido sobre todo.
Pero también puede funcionar como factor de virulencia la biopelícula, que de hecho es una de las más importantes en el mundo. La biopelícula o biofilm es una comunidad microbiana organizada de tal manera que eh, diferentes especies microbianas puedan desarrollarse en ella. Este biofilm o biopelícula es la forma preferida de los microbios, ¿no? Es así como empieza una serie de interacciones electrostáticas primero y físicas después, con la finalidad de poder eh, brindar pues una orientación adecuada en este caso, ¿no? El mecanismo sigue siendo adherencia y el factor de virulencia ya no sería una proteína eh, V, sino en este caso ya estamos hablando de una estructura mucho más grande. La biopelícula se asemeja a una ciudad bacteriana, ¿no? Por lo grande que es. Entonces, en esa biopelícula, el objetivo es que el, las células de la bacteria puedan organizarse, agruparse y adherirse al tejido. Esto lo logran a través de la síntesis y secreción de algunos factores que intervienen para que esto sea así. Por ejemplo, el factor derivado de la matriz extracelular, un componente que las bacterias sintetizan para justamente formar ese tipo de redes. Ahora, la biopelícula o biofilm tiene la función también de adherirse, tiene la función de compartir nutrientes. La podemos encontrar en estructuras anatómicas como la placa dental o también en estructuras inertes. Tal es el caso de los catéteres, de los lentes de contacto, de las prótesis que se usan, que son susceptibles de infectarse, pero no logran atravesar más allá de ese tejido, ¿no? En el caso de la biopelícula ubicada en la placa dentaria, pues es conocido el manejo que le damos a la parte ¿cómo es que se forma esta biopelícula? Bueno, lo primero que sucede es una interacción mediada por cargas electrostáticas entre las bacterias y una superficie. Si como consecuencia de ese acercamiento hubo una vez que la bacteria ha interactuado con la superficie del área donde se va a formar la biopelícula, emite señales para llamar a otras bacterias y también para llamar a, a estas bacterias para que una vez que alcanzan, ¿no? Primero la bacteria se adhiere a la zona inerte, luego alcanzan un número, ¿no? Un número crítico, y donde ese número crítico lo que ocasiona es, entre otras cosas, la formación de una matriz de exopolisacárido. ¿Cuál es esa matriz? Todo lo celestito que vemos aquí en este dibujo de arriba, como si estuviese sumergido en los motos, así se ve ahora la biopelícula, donde esa estructura celeste es viene a ser en este caso el elemento de sostén, el elemento de soporte de esa biopelícula, que posteriormente va a terminar madurando y cuando ya no haya espacio donde desarrollar, esa bacteria comenzará a perder nuevamente aquellas células que se encuentren en la periferia, porque así como vemos el gráfico, esto tiene sus pasos que comienzan con el depósito de la bacteria sobre la superficie y termina con el establecimiento de una comunidad grande de microbios que no se restringen a una sola especie, sino a varias especies al mismo tiempo. Entonces, vamos a tener ya algunas consideraciones con respecto a, por ejemplo, esta biopelícula. Aquí la vemos en más detalle.
Estadio 1, la adherencia inicial, estadio 2, por devastación, el EXO 3, estadio 3 y estadio 4 corresponde pues a la... Y una vez que esa biopelícula ha alcanzado un valor crítico, lo que hacen ahora es las células de la periferia empiezan a romper los enlaces que las unían al moco. De esa manera la liberan y la bacteria puede salir a buscar otro hospedero. Es una de las razones del éxito de estas infecciones. Ahora, otro mecanismo de patogenicidad es la colonización. ¿En qué consiste? En que la bacteria nos va a invadir. Nos va a invadir y para ello debe de... esta colonización se da a cabo mediante la utilización de un factor de virulencia llamado flagelo. El flagelo tiene la finalidad de darle propulsión a la célula, una estructura como el flagelo, recordarán de sus clases de biología, llevan anclados a la membrana celular del esta estructura flagelar termina moviéndose a partir de una especie de motor situada en la membrana celular, tal cual lo vemos aquí en la figura. Ahora, ¿por qué se mueve ese flagelo? Bueno, en el otro extremo de la bacteria existen receptores para sensar las moléculas que rodean a ese microbio. Entonces, si las moléculas que están cerca pertenecen a la estructura básica del microbio, de la bacteria, esta establecerá señalización hasta la parte de identificación, obviando el paso para darle solución. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la bacteria detecta sustancias nutritivas? Se acercará a ese sitio. Y por el contrario, si lo que está detectando con sus sensores fuese un producto tóxico, por ejemplo, una toxina, un veneno, lo que hará el flagelo es moverse hacia el lado opuesto para poder viajar, para poder separarse con tranquilidad. Entonces, parte del mecanismo de colonización es entonces la presencia de movilidad a través del flagelo y de quimiotaxis. Pero existen también moléculas capaces de, bacterias en este caso, capaces de infectar el citoplasma celular y diseminarse a partir de él. Por ejemplo, Listeria. Listeria monocitogenes es una bacteria que tiene esa forma de mecanismo que se llama invasión directa, ¿no? O sea, no hay una previa señal de destrucción. Lo primero que hace, en este caso, la bacteria es ubicarse en las uniones intracelulares, romperlas para que sea más fácil el ingreso y la salida de ese microbio. Ahora, aquí, entre los microbios que hacen fagocitosis y los que realizan este proceso de destrucción intracelular, son lo que garantiza este mecanismo de patogenicidad de invasión directa es que la célula bacteriana pueda abarcar diferentes clases pues, de tejidos, ¿no? Otro mecanismo es la denominada mecanismo de invasión por disparo, así se llama. Un disparo, la bacteria realiza un disparo para poder sacar productos del interior al exterior. Este mecanismo de infección por disparo está a cargo de una estructura que funciona como factor de virulencia llamado sistema de secreción bacteriano, así se llama. El sistema de secreción bacteriano lo estamos viendo aquí en la figura, donde dice sistema de tipo 3, sistema de tipo 4, sistema de tipo 1.
Lo poseen además estos mecanismos, tanto las gram positivas como las gram negativas. Entonces, ¿qué cosa es un sistema de secreción? Un sistema de proteínas que funcionan como si fuese un folder, ¿no? Un elemento protector de todos. A través de este mecanismo de invasión por disparo, la bacteria puede, miren aquí, fabricar su toxina y liberarla al exterior. O la bacteria puede, si se trata de sistemas de tipo 3 o de tipo 4, capturar, presentar y el sistema de secreción bacteriano funciona con bombas de intercambio iónico. Necesariamente tiene que instalarse un panel ahí para que pueda grabar con tranquilidad, usar el fondo del hospital. Entonces, las bacterias que logran desarrollar este mecanismo de sistema de secreción bacteriano terminan sobreviviendo mucho más tiempo, tienen mayores ventajas evolutivas frente a aquellas bacterias que no lo tienen. ¿Qué más podríamos decir de este sistema de secreción? Bueno, nos van a hablar de él seguramente quien hable de Pseudomonas, quien hable de Yersinia, porque ahí se mencionan estos factores, y poderlos estudiar a partir de allí. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, facilitan el ingreso del microbio aun cuando sí es necesario mencionar que existen dos grandes grupos de sistemas de secreción bacteriano por disparo. El primer grupo corresponde a aquellas moléculas que reportan diariamente al sistema, los documentos que llegan los reportan al sistema. Eso es lo que más demora, ¿no? Y hay otro grupo de elementos conjugativos que lo que hacen ya no es bien. Entonces, en conclusión, tenemos aquí a nuestra célula bacteriana que está fabricando una toxina y la está sacando al exterior utilizando su sistema de secreción de tipo 1 y tipo 2. Por otro lado, tenemos el sistema de tipo 3 y el tipo 4 manipulando un sistema de secreción, una plaqueta que ha venido pues a invadir. Si ustedes ven aquí este sistema de secreción tipo 3 y tipo 4, lo que hace es penetrar la membrana de la célula hospedera, funcionando como una jeringa molecular. De hecho, en algunos libros lo llaman también inyectosoma. Ese polipéptido en forma de proteína, sí. Esos mecanismos presentados hasta ahora, tanto la adhesión como la colonización, el mecanismo de invasión directa y de invasión por disparo, corresponden a mecanismos de la inmunidad adaptativa. Perdón, esto innata, ¿no? Esta primera parte de los factores de virulencia y mecanismos de patogenicidad se expresan durante la primera etapa, la etapa de infección, cuando el microbio recién llega al tejido y que coincide con la expresión de la respuesta inmune innata, justamente. La respuesta inmune innata, a partir de la fagocitosis, a partir de la acción del complemento, buscará, ¿no?, eliminar a este agente causal, pero van a proseguir, pues sus mecanismos son variados. Entonces, tenemos ya identificados los mecanismos de la fase temprana, repito, la adherencia o adhesión con su factor de virulencia, que son las adhesinas. Segundo, el mecanismo vemos aquí, colonización, donde particularmente es el flagelo, viene a ser el factor de virulencia. La invasión directa, que es el mecanismo, y el factor de virulencia vienen a ser las enzimas bacterianas que destruyen uniones celulares o facilitan el ingreso al interior de la célula
infectada, y la invasión por disparo, ¿no? Que consiste en liberar productos microbianos previamente sintetizados, lo mismo que para el caso de los sistemas de secreción que se inyectan en otra célula. Y ya en la fase tardía podemos mencionar, por ejemplo, aquí al mecanismo de competencia por nutrientes. ¿Por qué? Mucha de la comida que la bacteria está buscando no está fuera de nuestros tejidos, sino adentro de la célula. Entonces, para obtenerla, tiene que matar a la célula, no le van a prestar. Entonces, ¿qué hacen para matar a esa célula? Bueno, lo que hacen es liberar sustancias que pueden llegar a ser tóxicas o, mejor aún, van a fabricar un elemento que va a tener una mejor atracción por el hierro. Dentro de todos los elementos nutricionales bacterianos, donde está la fuente de carbono, el azúcar, etcétera, destaca también la denominada competencia por nutrientes. Esa es la estrategia. El mecanismo es competencia por nutrientes. Entonces, dentro de los oligoelementos es el hierro uno de los más apreciados. Las bacterias usan mucho el hierro. Pero para poder usar el hierro no lo pueden hacer libremente. Nuestro hierro mayormente se encuentra unido a proteínas, transferrina, lactoferrina, hemoglobina, hemopexina, ferritina. Entonces, lo que hace la bacteria es fabricar moléculas que puedan arrancar el hierro de nuestras células para poder utilizarlo en sus procesos metabólicos y demás, ¿no? Eso se llama pues competencia por nutrientes, y el factor de virulencia vendría a ser el sideróforo, una molécula con alta afinidad para el hierro. La supervivencia intracelular, este es otro mecanismo de patogenicidad interesante. Aquí lo que la bacteria trata de hacer es sobrevivir dentro de una célula para evitar ser destruido por los mecanismos celulares. Entonces puede utilizar aquí tres estrategias: la estrategia de escape, la estrategia de evasión y la estrategia de citosis. Entonces, cuando un microbio es fagocitado, por ejemplo, ¿no?, al ingresor de una... Entonces, lo primero que va a suceder con ese microbio fagocitado es que ese fagosoma va a unirse con el lisosoma, ¿no?, para formar el fagolisosoma, y que las acciones de las enzimas digestivas terminen destruyendo a esos microbios. Pero hay microbios que pueden escapar de ese fagosoma o endosoma. Tienen una especie de cuchillo, como la listeria, que lo que hacen es cortar la pared del fagosoma, del endosoma, y escapar al citosol. Eso lo hace, por ejemplo, listeria, lo hace Shigella y Rickettsia también. Tienen esa facilidad, infectan y luego escapan al citosol. El segundo camino es la prevención de la fusión del fagosoma con el lisosoma. O sea, cuando la bacteria ingresa, libera productos que manipulan el citoesqueleto, obligando a los microtúbulos a tomar una conformación diferente, lo cual termina pues bloqueando, ¿no?, la acción del sistema inmune, puesto que las enzimas digestivas no podrían destruirlo. Está impidiendo que el fagosoma se una con el lisosoma. ¿Qué bacterias hacen eso? Mycobacterium, sobre todo tuberculosis, legionela y también clamidia. Y el tercero, es el mecanismo de supervivencia en el fagolisosoma, es decir, este mecanismo de la bacteria inmediatamente activa proteínas que alteran el pH del fagolisosoma, alcalinizándolo y de esta manera inactivando las enzimas lisosomales que funcionan a pH ácido, ¿no?, y de esta manera sobrevive. Lo hace Mycobacterium, lo hace Staphylococcus también, tienen ese tipo de mecanismo de supervivencia. Cuando la respuesta inmune enfrenta al microbio, aquí aparecen varios mecanismos. Uno de ellos es el de evasión, ¿no?, por el escondite. La bacteria se esconde. Como pueden ver ustedes aquí en la imagen, esta barra azul viene a ser la bacteria. Estos elementos que están en su superficie son elementos de reconocimiento, por ejemplo, el VPN. Pero si ustedes ven encima, hay con unas estructuras
medias celestes. Esas corresponden a los elementos de reconocimiento, los PAMPs microbianos. Pero al cubrirse con la cápsula, lo que hace es ocultar justamente esos elementos con los cuales se ha destacado, ¿no? Esta cápsula, formada fundamentalmente por polisacáridos, lo que hace es ocultar a la bacteria, evitando que ésta sea reconocida por las células del sistema fagocítico. Entonces, esta bacteria termina oculta, cubierta por la cápsula, y de esa manera escapa del sistema inmunitario. Hay bacterias que hacen eso, y las pongo aquí en el ejemplo, ¿no? Bacillus anthracis, Neisseria meningitidis, Streptococcus pyogenes y algunas enterobacterias que se cubren de cápsula para poder escapar. Ahora, la cápsula, ¿qué previene? Previene también la activación del complemento, porque la fracción C3b de la vía alternativa no podría unirse a la superficie microbiana. Recuerden que la fracción C3b termina uniéndose a la membrana celular, no a la cápsula. Entonces la cápsula permite cubrir y evadir. Lo mismo para el caso de la fagocitosis, puesto que al tener cápsula, los receptores fagocíticos no podrían reconocer a este microbio. Entonces funciona de esa manera, pero existe una alternativa que es cuando este microbio, esta bacteria llega al vaso, donde están los macrófagos capsulares y también los linfocitos B de la zona marginal, que sí detectan los polisacáridos capsulares y los pueden detectar y capturar y fagocitar y destruir. Entonces, parte de la respuesta inmunitaria. Otro mecanismo es la confrontación y resistencia con el sistema inmune. Y ahí tenemos, por ejemplo, a las enzimas, las proteasas. Hemos mencionado hace un momento que la inmunoglobulina A se encuentra en nuestros tejidos mucosos, en las mucosas. La inmunoglobulina A es un anticuerpo cuya función es bloquear el ingreso del microbio a nuestros tejidos. Pero hay bacterias que tienen enzimas capaces de romper a la inmunoglobulina A. Por ejemplo, Neisseria gonorrhoeae, que causa la gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual. Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo, causa meningitis, infecciones de oído medio, neumonías también. Y el Haemophilus influenzae. Los tres son bacterias que se transmiten por secreciones. Entonces, al llegar al moco, al contacto con el moco, la inmunoglobulina A tratará de bloquearlos, pero estos se defenderán con sus proteasas, rompiendo a la inmunoglobulina, fracturándola e inutilizándola. Y llegamos al mecanismo de fabricación de toxinas o liberación de productos bacterianos. Si bien es cierto, las bacterias elaboran una serie de productos, entre ellos enzimas y también toxinas, las enzimas extracelulares son eliminadas con la finalidad de destruir el tejido y obtener comida de allí. Entonces, si una bacteria como el estafilococo libera enzimas en la matriz extracelular, lo que está buscando hacer es transformar esa matriz extracelular en comida. Por eso usan colagenasa, ¿no? La colagenasa está dirigida al colágeno, que es una de las principales proteínas que tenemos en la matriz extracelular. Lo mismo la hialuronidasa, dirigida hacia el ácido hialurónico. Ahora, ¿tienen otras moléculas? Sí, la coagulasa. La coagulasa es una proteína que favorece la coagulación. ¿Y por qué favorecería la coagulación una proteína producida, una enzima producida por una bacteria? Porque si yo vuelvo sólida la sangre coagulándola, las células inmunitarias no van a poder acercarse al microbio. Entonces lo que hace el microbio es eso, ¿no? Congela la sangre, la vuelve sólida, la coagula, y de esa manera las células del sistema inmunitario no se le van a poder acercar, se van a quedar inmóviles en ese coágulo. También producen
leucocidinas. ¿Qué cosas son las leucocidinas? Las leucocidinas no son otra cosa que moléculas que matan células, por eso se llaman leucocidinas, ¿no? Producen moléculas que matan leucocitos. O sea, la bacteria es capaz de matar leucocitos. Ejemplo, el Staphylococcus aureus, seguramente nos dirá, produce una leucocidina llamada leucocidina de Panton Ballantine, cuya finalidad es matar al neutrófilo. De hecho, lo mata. Y la expresión más alta de patogenicidad la tienen pues las toxinas bacterianas, ¿no? Ese elemento es el elemento top, digamos, de los productos bacterianos, las toxinas. Existen toxinas bacterianas de dos tipos. Las toxinas producidas y liberadas al exterior, llamadas exotoxinas, se llaman así, toxinas, exotoxinas, y las toxinas que forman parte de la estructura celular bacteriana y que solamente al morir la bacteria se liberan. A esas se les llama endotoxinas. Las endotoxinas forman parte, aquí está, forman parte de la estructura microbiana, pero cuando esa bacteria muera, se lise, esa estructura se va a liberar y va a estimular al sistema inmunitario de manera exagerada. La endotoxina funciona así. Ahora, dentro de las toxinas bacterianas tenemos varios tipos. Los voy a mencionar porque estoy seguro que cada persona que hable, por ejemplo, quien hable de Corynebacterium diphtheriae nos va a explicar cómo funciona la toxina difteria, el que hable de vibrio cólera nos explicará cómo funciona la toxina colérica, el que hable de Clostridium tetani, cómo funciona la toxina del tétanos, lo mismo el Clostridium botulinum y la toxina del botulismo. Pero es necesario presentar el mecanismo general de acción. Las exotoxinas bacterianas pueden clasificarse en tres tipos. Las toxinas de tipo AB se llaman así porque están compuestas de dos clases de subunidades. La subunidad A, que es la subunidad de acción fisiológica, y la subunidad B, que es la subunidad de unión al receptor celular. Dicho sea de paso, las toxinas no actúan sobre cualquier célula, sino sobre la célula que tiene receptor para ellas. Entonces tenemos aquí en la imagen, en el número 1, a una bacteria que está utilizando su información genética para codificar ácido ribonucleico para exotoxina, que a su vez se traducirá en proteína. Tenemos aquí la proteína, fracción A, fracción B. ¿Para qué sirve la A? Es la que ejerce la acción biológica y la B para la unión al receptor. Entonces, esta bacteria libera la exotoxina y esta toxina se va a unir al receptor de la célula hospedera. Se une a ese receptor, la bacteria acidifica, invagina su membrana, acidifica y una vez dentro de la membrana fagosómica, una vez dentro del endosoma, las dos subunidades se separan, se escinden. La subunidad A se separa de la B, la A sale al citosol y la B es reciclada hacia el exterior, o sea, es expulsada hacia el exterior. La subunidad A, que ejerce la acción biológica, es la que se va a encargar de producir el daño finalmente. Es esa subunidad A de la toxina AB. El segundo grupo de toxinas lo forman las toxinas formadoras de poro, así se llama, toxina formadora de poro o toxina disruptora de membrana. Como su nombre lo indica, esta toxina lo que hace es formar un hueco, un poro, igual que el complejo de ataque de membrana del complemento, bueno, parecido. Lo que hace el C9 al polimerizarse en la membrana, igualito lo hace la toxina formadora de poro. Tenemos, por ejemplo, a la alfa-toxina del Staphylococcus aureus. Lo que hace es formar un poro en la célula hospedera. Pero ya también podríamos mencionar algunas neurotoxinas, citotoxinas o enterotoxinas de otros grupos bacterianos. La toxina formadora de poro lo que le hace es un hueco, ¿no? Y la toxina superantígeno es el tercer tipo. La toxina superantígeno se llama así porque la toxina se comporta mucho más intensa que un antígeno, por eso el super. Ya ustedes saben que un antígeno es una molécula capaz de estimular respuesta inmune, puesto que puede ser presentada mediante el MHC al linfocito T.
Eso es un antígeno. ¿Y qué pasa con el superantígeno? El superantígeno es una molécula capaz de estimular al linfocito T 2000 veces más que el propio antígeno. O sea, cuando yo estimulo respuesta antigénica con el antígeno peptídico, estimulo a un linfocito, uno. Cuando la estimulación viene por lado del superantígeno, no se activa uno, sino se activan de frente 2000 linfocitos. Y lo peor aún es que se activan linfocitos que no son específicos. Por eso es que la respuesta termina siendo catastrófica. El ejemplo de ello es la toxina de shock tóxico estafilocócico, es el TSST1, significa toxina del shock tóxico estafilocócico. ¿Y qué es lo que produce? Shock tóxico, justamente. Esa estimulación exagerada de la respuesta inmunitaria hace que se desregule, por si acaso. La respuesta inmunitaria funciona como una balanza. Si la respuesta inmunitaria es muy intensa, es exagerada, eso no es beneficioso. Al contrario, es perjudicial. Y lo que hace la bacteria al liberar esta toxina superantígeno es volver loca la respuesta inmune, desregularla. De esa manera no la va a poder destruir. Esa es la finalidad de ese factor de virulencia, ¿no? Descuadrar, alterar, perturbar la respuesta inmune normal, transformarla en una respuesta aberrante que no es para nada defensiva, sino todo lo contrario, terminan produciendo más daño. Y bueno, la endotoxina que les mencioné. La endotoxina dijimos que forma parte de la estructura y que solamente se libera a la muerte bacteriana y ahí se convierte en endotoxina. Y el ejemplo claro es el lipopolisacárido, particularmente el lípido A. ¿Qué es el lipopolisacárido? Es una estructura que forma parte de la membrana externa de las gram negativas. Entonces, ¿se acuerdan? Las gram negativas tienen membrana citoplasmática, peptidoglicano, espacio periplásmico y una membrana externa. La membrana externa es asimétrica y tiene en su borde externo a un lípido, se llama lípido A, aquí está el lípido A, que les decía, a un oligosacárido y a un polisacárido mucho más específico, llamado antígeno. Esa endotoxina tiene la particularidad de interactuar con células de Kupffer, con neutrófilos, con los propios linfocitos B y el sistema del complemento, siempre que esté liberada en pocas cantidades. Porque si se liberan grandes cantidades, ahí sí va a aparecer el shock y va a aparecer la coagulación intravascular diseminada. Ese es el papel de la endotoxina. Bien, hasta aquí nuestra clase. Nos vamos a quedar aquí. Las exposiciones pendientes pasan para la siguiente clase, que viene a ser el día 24 de abril. ¿Ya? Pues la siguiente semana, 17, es Semana Santa, así que no vamos a tener clase física. Tampoco hay recuperación, es a disposición de la universidad. Pero sí tenemos clase el 24. Entonces, por favor, estudiar para el 24, porque ese día 24 les voy a tomar el examen del consolidado 1. ¿Qué abarca el consolidado 1? Las 4 primeras clases. O sea, la clase 1, la clase y las 3 clases de inmunología, la de innata, la de adaptativa. Tomamos el examen y continuamos con las exposiciones. No se asusten que el examen es de lo más simple, son 10 preguntitas para marcar sobre lo que hemos visto del sistema inmunitario. Luego de ello vamos a continuar con las exposiciones porque el 24 de abril tenemos clase y la siguiente clase viene a ser el 1 de mayo, que es feriado también. Entonces, en la siguiente clase debemos de, si es posible, terminar con las exposiciones de bacterias, porque el examen parcial indefectiblemente se va a tomar el 8 de mayo. Entonces, nos queda solamente una clase previa al examen. Y esta situación ya la habíamos advertido al inicio del ciclo, pero estamos avanzando con buen ritmo, con buen ritmo. Así que tranquilos, vamos a la próxima semana. Empezamos con las exposiciones y, sí, empezamos con las exposiciones, luego hacemos un intermedio para tomar el examen
y avanzamos hasta donde podamos. Yo creo que vamos a avanzar bastante, ¿no? Ya para tener igualito, por favor, Luciana, que carguen las presentaciones en el Drive para tenerlas listas e inmediatamente empezar, ¿no? con lo que tenemos que hacer. Muchas gracias entonces por su atención a todos y cada uno de ustedes. Que tengan una bonita semana y ya nos estamos encontrando en la siguiente. Esperemos que esta situación que estamos pasando terrible